Kimis, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer botanas terroríficas. ¡Vamos a comenzar! Yo soy Anaí y esto es Anakim TV. Vamos a comenzar con nuestras recetas de Halloween. Y antes de cada receta les voy a ir diciendo los materiales. Ustedes lo pueden hacer en casa, pero pídanle permiso a sus papás. Ahora sí, los materiales son Ritz, churritos, queso crema, un cuchillo, colorante rojo, un recipiente y arándanos. Ahora sí, antes que nada les recomiendo que su queso crema lo dejen como 3 horas afuera del refri, porque miren, ya se pone suavecito, ¿ya vieron? Ahora sí, lo primero que van a hacer es apachurrarlo. Luego agarran casi todo y lo pasan a su recipiente. Dejen un poquito. Si ustedes tienen colorante rojo líquido, úsenlo. Yo no tenía y pues compré este que es en polvo, pero pues ustedes usen el que tengan. Ahora sí, agarran una puntita o unas gotitas, échenle muy poco, pero lo que queremos es que sí quede muy rojo. Así quedó. Ahora agarran un cuchillo sin filo, pónganle un poquito de su queso crema y se lo van a poner aquí en una parte de su galleta. Pónganle bastante para que sí quede bien rellenito. Agarran otra galleta y se lo ponen así. Ok. Y los churritos los vamos a usar para ponérselos como patitas y que queden como si fuera una araña. Pero pónganle bastante porque a mí ya no me cabe en ese espacio, entonces le ponemos un poquito más. Así se eleva y podemos ponerle las patitas. Pónganle las que quieran. Así quedaron. Ahora, les dije que guardaran un poquito de queso Filadelfia para que le pongamos como 2 puntitos y a eso le pongamos arándanos. Entonces, lo pueden hacer con un palillo o con sus manos. Ok, entonces unos 2 puntitos. Y otro puntito más. Para que sea como su pegamento. Y le ponemos sus ojitos. Así quedaron ya con ojitos. Miren. ¿Les gustan? Ahora vamos a probarlos. Ok, vamos a probarlas. Ahora, después de las arañas me dio demasiada sed, entonces vamos a hacer una bebida de terror. Los materiales son una jeringa con sangre, no era broma, con granadina, Sprite, chochitos, un popote reutilizable, gomitas de parte del cuerpo. Por ejemplo, yo tengo esta oreja, este pie, este corazón y esta mano. Y un vaso con hielo.
ancas de rana y partes de cerebro. Partes de cuerpo, un pie, una oreja, una mano y un corazón. Babas de dragón. Y finalmente, sangre de vampiro. Ahora vamos a probar. Ahora, el siguiente es la tumba de la momia. Bueno, los materiales son un recipiente, muffin de chocolate, chocolate derretido, un palillo, un cachito de galleta blanca, gusanos de gomita y cajeta. Ok, primero agarren su recipiente y con su cajeta pónganle como una base de cajeta. No mucha para que no sepa tan dulce. Ok, más o menos así. Ahora vamos a quitarle la envoltura a nuestro muffin. Y vamos a deshacer. Más o menos tiene que quedar así para que parezca tierra de cementerio. Ahora, agarren un poquito y váyanlo poniendo así encima de esto para que parezca la tierra. Más o menos así. Y ahora van a agarrar los gusanitos y los van a poner como, los van a atorar para que como que estén saliendo de la tierra. Voy a poner yo un poquito más, así. Ok, entonces yo les recomiendo que lo pongan y alrededor le pongan esto. Y así con varios. ¿Qué tal se ve? Tenebroso, ¿verdad? Ahora, lo siguiente que necesitan hacer es agarran su galleta en forma de lápida. En forma de lápida. Ahora, van a ponerle como una cruz con su chocolate derretido. Si oyen ruidos, por cierto, son mis perros. Más o menos así. Ahora, lo que van a hacer es, van a poner su tumba así y van a poner esta así. Miren qué padre quedó. ¿Les gusta? Si te está gustando este video, suscríbete y dale like. Ahora sí, y vamos a ver si a mí me está gustando. Vamos a ver. Quedó muy bueno. Para las galletas de Bruja Escandufa, los materiales son Oreos, una cuchara, nuestro recipiente,
chocolate derretido y un palillo, colorante verde para comida y ojos. Estos yo los hice, derretí chocolate blanco y los puse como en un circulito y luego derretí chocolate negro y lo puse en el centro y así quedan los ojitos. Ahora sí, vamos a comenzar. Y por cierto, los ojitos los tienen que meter como por 30 minutos al refri. Ahora sí, lo que todos esperábamos, abrir las Oreos con cuidado de no romperlas. Y quitarle la parte blanca. No, quítensela si quieren con su cuchara o con su dedo. A mí se me hace más fácil con el dedo, pero bueno. Entonces le quitan esto y se lo ponen en su otro recipiente. Yo no voy a hacer esta parte con mi cuchara porque sí está muy pegada. Y así con todas. Más o menos les tienen que ir quedando. Déjenme les enseño. Así. Entonces quedan sin nada y está como así. Por cierto, ¿ya vieron el video del fantasmín? Si no, ve aquí. Ahora sí. Aparte, el blanco no tiene nada que ver con Halloween. Entonces vamos a ponerle un poquito de colorante verde, 2 gotitas, o si tienes igual que yo en polvo, ponle una puntita. A ver, vamos. Espérenme. Voy a quitar esto. Así. Vamos a ponerle así una puntita. Y vamos a revolver. Parece guacamole o que derretí una rana. Miren. Bueno, a mí, miren, primero le eché el polvito y quedó naranja y luego le eché un poquito de leche y ya quedó así. Pero bueno, a ver, vamos a hacer... Vamos a comenzar con una, les voy a explicar cómo. La abren. Le ponen su rellenito. Y le ponen así. Miren. Ahora vamos a pegarle sus ojitos. Yo guardé mis ojitos mientras grababa para que no se deshicieran. Ahora sí. Entonces van a agarrar su chocolate derretido. Le van a poner una así puntita. Le pueden poner 2 puntitos, le pueden poner un ojito como ustedes quieran. Luego poner un ojito. Y se despegan los ojos como si fueran stickers. Así que vamos a despegar este. ¡Ay, miren qué padres! Así. Le ponemos su ojito. Miren qué bonitos quedan. Vamos a ponerle otro más. Pueden poner cuantos ojos quieran. 3, 4, 5, 6, 1. Vamos a probarlo. A ver, vamos a probar este. Uno que ya tenga relleno.